tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, con una energía en balance, en equilibrio. Soy Cristina. Gracias por conectar, gracias por estar ahí, por sus comentarios, por sus sugerencias. Te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal de Tarot Cuántico, donde comparto lecturas de tarot semanalmente. Me llegó este post súper ad hoc a mi opinión, a mi forma de pensar, a cómo veo las cosas. No me considero una persona religiosa, me considero una persona espiritual. Ya he leído algunos libros de religión y de varias religiones, porque pues hay varias religiones, ya lo sabemos, en el mundo, y cada quien se va formando su propio criterio. Yo voy a hablar con muchísimo respeto desde mi punto de vista. Si estos temas te apasionan o son sensibles para ti, pues trata de abrir tu mente y siempre con respeto, porque sí, yo respeto todas las religiones, pero no me considero una persona religiosa. Me llegó este post, como ven, y dice así: Jesús sí existió, pero nos mintieron sobre él. Él era un rebelde, estaba en contra del sistema, de las religiones y la opresión. Era un libre pensador con un alto nivel de conciencia, y estoy totalmente de acuerdo. La Biblia, obviamente, ya compartí el otro día un apartado de la Biblia que es del Corintios 7. Me pareció fabuloso. Creo que la Biblia trae unas enseñanzas muy interesantes. Remarcar, Jesús no escribió la Biblia. Hay muchas religiones y sí creo que las religiones manipulan a las masas. Cada quien es libre de interpretar a las religiones a su manera. Cada quien es libre de creer lo que desee, porque cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío. Pero sí creo que la Biblia ha sido mal utilizada para manipular a las masas, para juzgar, para señalar, para culpabilizar. Y pues la recomendación es que leamos la Biblia y abramos la mente para dar una interpretación adecuada. No creer en esa persona que nos está interpretando la Biblia. Mejor agarrar la Biblia, leerla y nosotros darle la interpretación adecuada. No nos debemos dejar llevar por el intérprete, por esa persona que nos dice este apartado significa esto y así, porque ahí está la falla. Para poder hacer un juicio real, lean la Biblia, lean ese libro religioso y den su opinión con conocimiento de causa, desde la raíz, desde el fondo. No hagan opiniones basándose en la opinión de alguien más. No. Lean por sí mismos la Biblia a conciencia y den su opinión. Jesús no escribió la Biblia. La Biblia sí es una enseñanza muy sabia. Ese apartado de Corintios 7 que yo compartí, muy interesante, donde decía está bien casarse, pero está mejor no hacerlo, y donde se invita a la gente a practicar la continencia, el control de su energía sexual. Hay que saber interpretar y leer la Biblia, no creer en las interpretaciones que nos dan. La Biblia, claro que tiene enseñanzas buenas, pero no debemos de idealizar ni a la Biblia ni a ningún intérprete de la Biblia. No debemos de idealizar a nada ni a nadie. Debemos de ir con nuestro propio Dios. Jesús era un libre pensador. Jesús, claro, en esa época era un rebelde. Hay teorías que dicen que Jesús venía de Siria, de Lemuria, que Jesús venía de una cuarta densidad y que vino aquí a acelerar su proceso de evolución. La cuarta densidad es la densidad del amor. Entonces, en aquella época, él descendió de una densidad más alta para venir y traer la enseñanza del amor al prójimo. Ámense los unos a los otros. Y murió por amor al prójimo. Jesús siguió a su Dios interno. Jesús siguió su religión.
Jesús siempre fue con sus ideologías, con sus valores y sus creencias. Claro que tenía el poder de la palabra, claro que tenía un alto nivel de conciencia. Jesús meditaba, Jesús fue reikista, Jesús sabía de energía y del manejo de la energía. Jesús sabía del poder mental, del manejo de las emociones. Jesús sabía de cuántica. Era obviamente una entidad, un ser fantástico, maravilloso. Para la época traía una evolución agigantada y claro que dejó sus enseñanzas y claro que marcó un cambio en la historia. Pero Jesús es como tú, como yo. Simplemente Él logró conectar con su ser divino, con su ser supremo. Y se aferró a sus creencias y valores, a su identidad, a su originalidad, a su autenticidad. Y nadie lo movió de sus creencias y sus valores. Él tenía fe en sí mismo. Él tenía fe en lo que hacía, en lo que decía. Él creía fielmente a sí mismo. Era fiel a Dios. Era fiel a su propio Padre, a su propio Dios. Porque vuelvo a lo mismo, tú eres Dios, yo soy Dios, somos dioses creadores y hacedores, todos, pero no respetamos a nuestra propia ideología, no respetamos a nuestro propio Dios, nos dejamos manipular por lo que dice la sociedad, por lo que dice el amigo, por lo que dice la familia, por lo que dice el vecino. Jesús no se dejó manipular por nadie, Él murió con sus convicciones. Él murió con la firmeza de sus convicciones. Y quién sabe si haya muerto en la cruz, porque eso sí lo pongo en duda, con todo respeto. Yo no estuve ahí, ni siquiera tengo el recuerdo de una vida pasada que haya estado ahí. Déjame en los comentarios si tú en alguna vida pasada estuviste en la época de Jesucristo y qué recuerdas de esa época. En lo particular, yo honestamente no recuerdo en una vida pasada haber estado ahí, pero digo, la Biblia está llena de metáforas que hay que saber interpretar con sabiduría. Dudo honestamente que Jesús haya muerto en la cruz, tal y como se dice. Lo que creo es que Jesús, claro que murió con sus convicciones, nunca se doblegó ante nada ni ante nadie. Él siguió a su Dios interno poderoso hasta el final. Claro que era un ser evolucionado, especial y ha sido una leyenda. No nos consta que haya existido, con todo respeto. Hay muchas religiones, todas hablan de diferentes cosas, debemos de cuestionarlo todo y son leyendas que han traspasado generaciones, siglos y años y años. Pero si Jesús existió, obviamente un gran maestro, un ser estelar de un altísimo nivel de conciencia, y él era súper adelantado a la época. Si en esta época todavía ven raro a las personas que hacemos Reiki, que leemos el tarot, que conocemos de cuántica, que conocemos de energía, que conocemos del bajo astral, del medio astral y del alto astral, etcétera, etcétera, pues en esa época ya me imagino cómo señalaron a Jesús, cómo juzgaron a Jesús. Pero Jesús no se doblegó ante nadie. Jesús siempre tuvo fe en su propio Dios. Jesús siempre tuvo la convicción en lo que hacía y decía. Él siguió su propia religión. Él siguió su propia ideología. Por eso fue un rebelde para la época. La oveja negra. Tú también puedes ser ese rebelde, una oveja negra. Cuestiona todo. Lean, estudiemos, tenemos que leer muchísimo y leer diferentes opiniones, diferentes propuestas, porque claro, un libro es una opinión más de muchas que hay en este mundo. El mensaje principal que tienen todas las religiones es el amor. Ámense los unos a los otros. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad, los líderes, las personas que luego están al frente, interpretan
esta sabiduría a su conveniencia para juzgar, culpabilizar y hacer enredos, polarizar algo positivo hacia otro lado distorsionado que no va, que es inadecuado y que obviamente termina limitando a muchas personas, dañando a muchas personas, porque si lo podemos ver así, Jesús lo que dijo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Él era fiel a sí mismo y nosotros tenemos que ser fieles a nosotros mismos, no dejarnos manipular. Podemos ver las diferentes opiniones, pero al final dejarnos guiar por nuestra propia convicción y no idealizar, idolatrar a nada, a ningún libro religioso, ni a nadie, ni a ninguna entidad religiosa, presencia religiosa. No, debemos de ir con nuestro propio ser, adorar a nuestro propio ser divino interior, obviamente sin dañarnos y sin dañar. Y los pecados no es así como lo hacen ver, de que los pecados son errores, son equivocaciones. Y todos vamos a cometer equivocaciones, errores en nuestro camino de ascensión, porque vamos subiendo de energías del bajo astral hacia el alto astral, pero lo importante es mantener un equilibrio. Jesús era una persona muy equilibrada, y si crees en vidas de otros planetas, Jesús venía de otro planeta más evolucionado y vino aquí con una enseñanza y siempre fue fiel a sus convicciones, un rebelde a su causa, que traía una enseñanza muy bonita para todos. Entonces nosotros debemos de ser fieles a nosotros mismos, nosotros debemos de ser rebeldes, ir con nuestras ideologías y no los implantes que nos ha marcado la sociedad, la familia, etcétera, etcétera. Todos somos dioses. Claro que Jesús era hijo de Dios, así como tú eres hijo de Dios, así como yo soy hija de Dios. Todos somos dioses, todos somos creadores, todos somos hacedores. Jesús conectó con su verdadera identidad y nosotros también tenemos la capacidad de conectar con nuestra propia identidad, a quitarnos el velo de los ojos, a agarrar los libros sagrados, a leerlos para que se nos vayan quitando todas esas vendas y todas esas interpretaciones que únicamente han manipulado a las masas a través de los tiempos. Cuidan muchísimo su energía. Les mando como siempre mucha paz, mucha luz, mucho amor. Que estén excelentemente bien. Comparto esta información que es parte de lo que yo creo y pienso, y siempre con muchísimo respeto hacia ustedes. Gracias por estar.